Después de más de 500 años de reinados, de monarquía, esto terminó muy mal. Recuerdo cuando recibía y daba clases también sobre estos textos en Profetas, en Jeremías o en Reyes, que algunos de las personas, algunos de los alumnos, las fechas no les gustan. No les gustaban las fechas. Cuando hablábamos, miren, aproximadamente en 1445 a.C. se dio el éxodo. Recuerde que fueron 40 años en el desierto. Llegamos a 1400 a.C. De ahí recuerden que fueron como 325, 350 años de la historia de los jueces, ¿verdad? Llegamos ahí al año 1100. De ahí le pidieron rey, y ahí está Saúl, David y Salomón, que reinaron aproximadamente 40 años cada uno, son 120 años. Entonces ya los alumnos decían, ya, ¿para dónde va a parar? Bueno, llegamos hasta el año 586 a.C. Es decir, estamos ahora ya casi en el 586 a.C. Desde la monarquía de David y Salomón al 586, estamos hablando de unos 500 años y un poco más de reinados que van a terminar muy mal. Dios estuvo dando la oportunidad una y otra vez. Lo mismo pasaba en la época de los jueces. No sé si se acuerdan. Hacían lo malo, Dios levantaba un juez cuando ellos se arrepentían, el juez llegaba, los liberaba, se portaban bien por un tiempo, volvían a hacer lo malo, Dios les mandaba a un pueblo que los castigaba, levantaba otro juez, y ellos dijeron, si tenemos rey, como tienen todas las naciones de la tierra, la cosa va a ser diferente, porque vamos a estar más unificados, vamos a estar mejor organizados, nos vamos a proteger bien y vamos a portarnos de la mejor manera. Eso dijeron después de 300 y tantos años de jueces. Pues pasaron 500 años de reyes y la historia del pueblo es la misma: rebeldía, castigo, arrepentimiento. Mire qué palabras: rebeldía, castigo, arrepentimiento. Y el Señor siempre redimiendo, siempre dando una salida a esa rebeldía, a ese pueblo que por tanto tiempo estuvo haciendo lo mismo. Ahora, esto lo podemos aplicar a nuestra vida muy fácilmente, porque ese es en muchos casos el devenir de nuestros hijos, de la gente que tenemos cerca. Ahora, el Señor siempre está dando esperanzas. Estudiábamos en Malaquías, por cierto, en Malaquías 3:6 estábamos estudiando. El Señor le dice al pueblo: den gracias, porque yo no cambio, y porque no cambio, vosotros no habéis sido consumidos. Es decir, porque Dios tiene un pacto, Dios tiene tratos con nosotros, y Él no cambia. Y hay que dar gracias al Señor que Él no cambia, porque Él siempre está abriendo la puerta del perdón. Es más, en Jeremías 32, en el capítulo 32, recordamos que a Jeremías en la cárcel Dios le manda a comprar un terreno en la región de Anatot. Anatot es la región de los sacerdotes. Lo manda a comprar un terreno cuando él está en la cárcel y cuando ya le dio la profecía que los caldeos van a destruir Jerusalén. Pero la promesa es que ese terreno va a tener un valor en el futuro, 70 años después. Y Dios nunca dejó sin profetas a ese pueblo, incluso en esta época tan difícil. Daniel en Babilonia, en el lado de los príncipes, Ezequiel con los pobres, con los desterrados, y Jeremías con los que quedaron en el sector de Jerusalén. Hermano, le voy a hacer una pregunta antes de leer el texto en el capítulo 25 del segundo de Reyes, del verso 1 al 7. Y la pregunta es esta: ¿cuántos avisos o advertencias son necesarios para cambiar? ¿Cuántas advertencias o avisos nos tiene que dar el Señor para cambiar? Ninguno. No sería necesario que el Señor nos esté dando advertencias ni avisos ni nada de eso.
Ahora, hermano, las señales de tránsito siempre están ahí, ¿verdad? Todo el mundo las cumple al pie de la letra. Pero muchas veces nuestra vida cristiana es de infractores frecuentes, ¿verdad? Y el Señor está advirtiendo y diciendo y diciendo. Pues eso es lo que le pasó a esta nación. Hoy sí vamos al 25, del 1 al 7, del segundo de Reyes. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Ponemos en pie para la lectura de la palabra. Aconteció a los 9 años de su reinado, estamos hablando de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, es decir, 2 años y medio, porque fue a los 9 días del cuarto mes que prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Señor, gracias le damos por esta palabra. Bendiga enormemente cada una de las vidas hoy acá presentes y las familias ahora representadas. Señor, que hable su espíritu a través de esta palabra y que nos pueda dar un mensaje oportuno para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía, la historia de los reyes son de fechas y fechas y fechas y fechas. Y es importante por una sencilla razón. Muchas personas, enemigos de la palabra del Señor, atacan la veracidad de la Biblia. Quiero que pongan atención a esto. Atacan la veracidad de la Biblia. Si bien Israel no fue una nación de imperios poderosos como lo fue Babilonia, lo fue Persia, Roma, Grecia en su momento, Israel llevaba sus crónicas, y los pueblos de la tierra alrededor, algunos pueblos algo poderosos como los egipcios, los asirios, en sus crónicas también databan y escribían los nombres de los reyes con los cuales combatían. Y en esos escritos fuera de la Biblia, en esas crónicas de otros reinados, están los nombres de algunos de estos reyes, y esto cuadra perfectamente con la historia bíblica y las fechas que la palabra dice, lo que le da una veracidad, un respaldo externo a la palabra de Dios. Porque muchos dicen que la Biblia es un invento muy nuevo, y que algunas de las cosas que sucedieron en el pasado fueron escritas muy posteriormente, lo cual es imposible por el lenguaje, por la exactitud de los hechos, por los lugares, y porque todo esto está respaldado por la historia universal. Es decir, Nabucodonosor, Babilonia fueron una realidad, eso nadie lo puede negar. Los reyes últimos de Judá, el tiempo en el que fue destruida Jerusalén, todo también es una realidad. Que los judíos fueron llevados a Babilonia, completamente respaldado. Es más, ¿a dónde se formaron las sinagogas por primera vez? En Babilonia. El destierro de 70 años dio lugar a la formación de sinagogas, porque los judíos antes del destierro babilónico tenían templo. Como fue destruido, como lo vamos a estudiar, totalmente, ya no tenían templo, surge entonces la figura de la sinagoga en este tiempo. Y allá fueron a Babilonia prácticamente los que quedaron vivos, los que se entregaron, los que pudieron escapar, esos sobrevivieron. Los que fueron rebeldes en quedarse detrás de los muros, esos murieron.
Pero miren lo que el rey Sedequías está haciendo. Mientras ya no hay pan y todo el pueblo de Jerusalén, ¿se imagina usted, hermano, 2 años y medio sin agua? 2 años y medio sin comida. 2 años y medio sin frutos, sin sembrar la tierra, sin poder salir de los muros de una ciudad. 2 años y medio. Bueno, en otros textos, en otros sitios más cortos, en la historia de los reyes, por ejemplo en Samaria, con sitios de 3 meses, de 6 meses, tenemos historia de que la cabeza de un burro costaba como $300 para hacer sopa. La cabeza de un burro, para ponerle un precio, pues, que lo podamos entender. Sopa de cabeza de burro. Y que las familias de Samaria rifaban al hijo que se iban a comer. Bueno, hoy me toca voy a poner a mi hijo hoy, ¿verdad? Pero mañana nos toca comernos el tuyo. Vaya pues, decía la familia, entonces primero nosotros, después nos vamos a comer a tu hijo. Y un día un rey estaba pero quebrantado de escuchar eso y de cómo tenían que comerse entre ellos mismos, el canibalismo, hermano, en Samaria. Ahora imagínense 2 años y medio. Y Jeremías está en estos, no 2 años y medio, porque desde el primer rey Joacás, después vino Joacim, después vino Sedequías. Estamos hablando del 605 al 600 son 5 años, ¿verdad? Al 590 son 15, al 586 son 19 años. 19 años Jeremías diciéndoles lo mismo. Cada vez que Jeremías aparecía por Jerusalén, los distintos 4 reyes que hubo, unos que gobernaron 3 meses y 2 que gobernaron alrededor de 10 años, le decían a Jeremías: Jeremías, ¿cuál es el sermón que traes hoy? Y Jeremías solo tenía un sermón: entréguense, arrepiéntanse. Ya los caldeos están enfrente, ya los babilonios aquí están. No hay nada que hacer, abran los muros. El Señor los está mandando cautivos 70 años. Entonces lo golpeaba. En una ocasión Jeremías llegó con un yugo, ¿se acuerdan? Llegó con un yugo diciendo: mire, así nos va a llevar el Señor. Y vino un profeta de los falsos y le golpeó el yugo y casi lo mata. Lo metieron preso en una cisterna en una ocasión y le hicieron lo que quisieron a Jeremías. Y volvía a Jeremías y le preguntaban: ¿qué profecía traes hoy del Señor? La misma, no hay otro mensaje. Ya se arrepintieron. No, es que no hay nada de qué arrepentirnos. Bueno, ya cambiaron. No, todo está bien, no hay nada que hacer. El gobernante miope, ciego, y el sacerdocio totalmente corrupto. Hermano, ¿por qué digo yo que cuando el Señor da esperanza no mencioné sacerdotes? Mencioné 3 profetas: Daniel, Ezequiel y Jeremías. Pero el sacerdocio no lo mencioné, porque una de las razones por las cuales Dios destruyó Jerusalén fue precisamente por los sacerdotes, por la corrupción que había. Lo vamos a ver en algunos de los textos que estudiaremos. 2 años y medio de sitio. Y cuando la comida se acaba, ¿qué hace el buen rey Sedequías? Huye. No huye para entregarse a los babilonios. Él va huyendo, queriendo salvar su vida, y queriendo hacer eso, hermano, pierde la vida de toda su familia. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 25. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra. ¿Quiénes huyeron, hermano? Perdón. ¿Pero quiénes? Los soldados. ¿Quiénes quedaron en Jerusalén? Los que no eran gente de guerra, no podían defenderse, y que tampoco los dejaban salir. Porque si hubieran dejado salir a la gente humilde, se hubieran ido todos. Salieron los hombres de guerra por el camino que estaba entre la puerta junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor. Y el rey se fue por el Arabá.
5. El ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, y habiendo sido dispersado todo su ejército. Leí en la Peshita, versión aramea, que dice: lo agarraron, lo arrestaron en las llanuras de Jericó, porque todo su ejército le había dejado. O sea, el ejército salió con el rey, pero cuando ya estaban en las llanuras de Jericó y los caldeos venían, los babilonios venían contra el rey, ¿sabe qué hizo su ejército? Se fueron, se dispersaron, lo abandonaron. Lo trajeron preso a Babilonia, al rey de Babilonia en Ribla. Y verso 7, este es lo doloroso, hermano, lo amargo de la rebeldía. Degollaron a sus hijos. Fíjese que a él no lo degollaron, solo le sacaron los ojos y lo llevaron atado con cadenas hasta Babilonia. Pero toda su familia, sus hijos, murieron. Verso 8. En el mes quinto, a los 17 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. O sea, todo lo que había quedado iba a ser arrasado por este Nabuzaradán, lo poco que quedaba. Y quemó la casa de Jehová, dice el verso 9, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mire, hermano, los que se salvaron fueron los que se habían entregado, los que se habían pasado al rey de Babilonia, y los llevó cautivos. Ya les dije que la cárcel en el río Quebar era como que dijeran: vaya, mire, hermano, nos vamos a poner acá del río Lempa. ¿Ya conoce el río Lempa? Aquí camino a Chalate, ¿conoce? Donde está el embalse. Entonces, vaya, todos los de Jerusalén, todos los judíos van a vivir desde la Nueva Concepción hasta el paraíso, ¿verdad? Y así, en las montañas ya no van a subir. Cuando suban las montañas de Chalate, ahí están los ejércitos de los babilonios. Tienen todos los puestos de mando. Todos los judíos que quieran pasar ahí los van a matar. Pero todos estos llanos, estos municipios pueden vivir ahí. Si pasan de la Nueva Concepción para Metapán, muertos. Si pasan del río para acá, muertos. Y si pasan del paraíso para allá, muertos. Del río del paraíso, porque hay un río que viene del paraíso, cabrón. ¿Entienden? Todo ese territorio, ahí pueden vivir. Junto a estos ríos, ahí pueden vivir tranquilos. El río de Aguascalientes, ese lo pueden pasar. Hay un río que se llama Aguascalientes, bien bonito. Todas esas zonas pueden vivir. Esa era la cárcel a la que lo mandó el Señor. Y les dio como 3 ríos o 4 ríos bien bonitos. Qué bonita esa cárcel, ¿verdad, hermano? Ahora no podían ver Jerusalén, y ellos lloraban, añoraban. Porque cuando uno ya no tiene las cosas, entonces las extraña, ¿verdad, hermano? Ahí las extraña. Lo mismo le pasó a él. Pero miren lo que pasó con los tercos, con los rebeldes, con los que querían aferrarse a la tradición, con los que querían aferrarse a los bienes o a la hipocresía, porque verdaderamente no amaban al Señor. Verso 12: mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán al capitán de la guardia, a todos los pobres de la tierra, para que labrasen las viñas y las tierras. Hermano, todas las viñas, usted sabe qué son las viñas. ¿Cómo podríamos decir hoy las viñas? A los pobres de la tierra dejó en las fincas, en las haciendas. ¿Quiénes labraron y cosecharon las viñas y las haciendas y las fincas de los príncipes de Judá? Los pobres de la tierra. Él quedó de recompensa. Y los babilonios no necesitaban eso. Ellos se llevaron el oro, la plata, todo lo precioso, la gente pensante, los príncipes, los artesanos.
13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová desde la época de Salomón. 8 metros cada columna de bronce, hermano. 8 metros y casi 2 metros el dintel donde se apoyaban. Las quebraron. Y las basas. Y el mar de bronce, que era como un perol del tamaño de un jacuzzi gigante. No le puedo decir exactamente qué tamaño era, pero imagínense un jacuzzi gigante que le decían el mar. Era un perol de bronce donde había agua para los sacrificios, estaban como una cisterna. El mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Era tanto el bronce que llevaron que no lo podían contar. 14. Llevaron también los calderos, las paletas, los despabiladeras, las cucharones, los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar, todo eso. 17. La altura de la columna era de 18 codos, 8 metros, le digo. 18. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías. Atención, esto es lo único que había quedado. Quedaban los pobres y los mendigos, ¿verdad? Pongamos atención a lo que quedaba. El ejército ya se había ido y todos los mataron en el camino, no pudieron huir. Al rey le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia. Todo lo bueno de la tierra ya se lo habían llevado desde el año 605. Ya estamos en el 586, 19 años de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo. Pero no cambiaban, no entendían, no comprendían lo que el Señor estaba dando, como les dije, advertencia tras advertencia. Bueno, ¿qué es lo que quedó? Los pobres y los menesterosos. A esos, ¿qué les dio Nabuzaradán? Las viñas y las haciendas. Y les dijo, vaya, lábrenlas, siémbrenlas. De seguro les iba a cobrar un impuesto porque iba a dejar un gobernador. Pero ellos se quedaron viviendo en toda esa parte bonita. ¿Quiénes más quedaron? 18. El primer sacerdote Seraías y el segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó a un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, 5 varones de los consejeros del rey, es decir, a los ministros, toda la asamblea legislativa, a los ministros que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, al diario de hoy, y que llevaba el registro de la gente del país, ¿verdad?, al de censos y del diario oficial, y a 60 varones del pueblo de la tierra que estaba en la ciudad. 60, miren, no eran 84, eran 60 en la asamblea en aquel tiempo. Estos tomó Nabuzaradán, es decir, lo único importante que había quedado, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, incluyendo al sacerdote primero y al sacerdote segundo. ¿Sacerdotes de qué, hermano? ¿De dónde eran sacerdotes estos, perdón? Del templo del Señor en Jerusalén, gran templo esplendoroso. ¿Qué les pasó? Verso 21. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató. Los mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. ¿Qué hizo el Señor, hermano, con todos los últimos sacerdotes? Los mató. ¿Y qué hizo con Jeremías, que era profeta? Y hermano, y Daniel, que era profeta, ¿dónde está en este tiempo? ¿Usted sabe dónde está? En Babilonia. ¿Usted sabe qué hace Daniel? Es consejero del rey de Babilonia. ¿Y sabe qué está haciendo Ezequiel allá en Babilonia, en el río Quebar? Haciendo cultos para los que se fueron a Babilonia, diciéndole, tranquilos, ¿verdad? Ezequiel, ¿y cuándo nos vamos a regresar? Ay, si acabamos de llegar. Consúltale al Señor cuándo vamos a regresar. 70 años, dice el Señor. Fíjense. Y Ezequiel está allá dando esta profecía y dice, vaya a Babilonia, regrese a Jerusalén, perdón, allá está Jeremías y vea qué es lo que pasa. Y el Señor le quita la esposa al profeta Ezequiel. Muere lo que él más quería. Y él le dice, el Señor me ha quitado lo que más yo quiero. Lo que ustedes más quieren, ¿qué es Jerusalén, es la ciudad. Lo que yo más quería era mi esposa. El Señor me la ha quitado.
tranquilos, hay que sufrir, hay que llorar estos 70 años, hay que lamentarnos que nos merecemos este castigo. Queriendo acortar la pena, no se puede. El Señor les mandó profetas. Ahora, a los sacerdotes, pues terminó, murieron. Ahora, hermano, esta rebeldía uno dice, ya va a terminar, ¿verdad? Pues no, porque cuando pasa todo esto, los babilonios ponen a un gobernante, sería gobernador, perdón, se llama Gedalías, y Gedalías es el que va a poner en orden todo, el capitán de la guardia y todo lo que estaban ahí, a poner orden en lo poco que ha quedado. Y miren lo que pasa en el verso 25 y 26. Los babilonios nombran a Gedalías, que es un judío, pero en el verso 25 miren lo que sucede. Ese es el gobernador que ha puesto para que administre la nada que quedó. Verso 25. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, de los tercos que no entienden, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió. También a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Es decir, este Ismael era de la estirpe real, del linaje que había quedado, y él cree que con matar a Gedalías, al gobernador que ha quedado, él va a ser rey. Hermano, no queda nación, no quedan muros, no queda templo, no queda nada. Los babilonios barrieron con todo, y este muchacho Ismael quiere ser rey, quiere gobernar sobre la nada, quiere gobernar sobre los escombros. ¿Cómo se llama eso, hermano? En palabra, una sola palabra: ambición. El ambicioso que ve que no hay nada y quiere la nada que quedó. ¿Y qué es lo que le pasó en esta rebeldía? Bueno, él mató a los caldeos que estaban. 26, miren qué valerosos eran. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, los que habían quedado, cuando Ismael hizo esto, con los capitanes del ejército se fueron a Egipto por temor a los caldeos. ¿Sabe a dónde terminaron los pocos, más o menos, que habían quedado en Jerusalén? ¿A dónde fueron a terminar? Hermano, dice la palabra, ¿a dónde? Egipto. ¿De dónde los sacó el Señor? ¿Y a dónde regresaron? Y el Señor les ha dado profecía. ¿En quién confías? ¿En Egipto? Bueno, hermano, ¿sabe lo que el Señor hizo en su grande misericordia con esta gente? Porque el Señor, como les dije, a pesar de la rebeldía, una y otra vez, siempre está dando misericordia. El Señor dijo, bueno, voy a dejar a uno que pueda ir desde Egipto, venir aquí a ver a los menesterosos de la tierra que están cultivando las viñas. Voy a dejar a uno que tenga vía libre en todos estos territorios. Al único que de verdad va a vivir en libertad. Al único que por 19 años ha lamentado sobre estos rebeldes y ha sufrido tanto. El único que va a vivir libre hasta que muera es mi hijo amado Jeremías. Y entonces hizo que en el corazón de los babilonios, el capitán que gobernaba los ejércitos de Babilonia le diera una carta a Jeremías. Y Jeremías era el único que podía tener libertad de ir y pasar el río lento, ir a donde él quisiera. La carta decía que él podía ir a donde él quisiera, ir hasta ver a los cautivos, regresar a Babilonia, ir a ver a los de Egipto. Hermano, ¿sabe quién le estuvo predicando a los que se fueron a Egipto durante todo este tiempo hasta que murió? Jeremías. ¿Quién regresaba a ver a los que tenían viñedos y pasaba viendo por Anatot, que era la tierra de Hilcía, su padre, donde los sacerdotes se formaban? Era la tierra de Anatot. Pasaba viendo el terreno que él había comprado, ¿se acuerdan? Lo pasaba viendo y decía, ese terreno es mío, yo lo compré a un primo que vino a venderme cuando estaba yo en la cárcel. No lo puedo sembrar ni nada ahorita, porque el Señor ha dicho que vendrá tiempo en el cual mis herederos tendrán ese terreno. Yo lo tengo en la escritura, pero lo pasaba bien, pasaba en libertad, porque esa es la recompensa, hermano. La recompensa a la obediencia a Dios
se llama libertad. ¿Cuál es el castigo al desobediente, hermano? Prisión. Prisión. Estar en prisión, no importa si estás en la mejor cárcel del mundo como los judíos en Babilonia, siempre era doloroso. Al final el Señor sigue dando muchas luces de libertad. En el último texto que vamos a leer, verso 27, cuando muere Nabucodonosor, el heredero de Nabucodonosor se llama Evil-Merodach, deja libre a Joaquín, que fue llevado de 18 años a Babilonia. Verso 27, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, hasta que murió cautivo. Eso sí, no lo regresó nunca, porque la sentencia era de 70 años. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Pero el Señor está dando ya luces de lo que va a pasar. Luego, en el segundo de Crónicas 36, ahí terminamos nuestro estudio de todos los reyes, el Señor da un edicto, el edicto de Ciro. Segunda de Crónicas 36, 22, ahí terminamos. Segunda de Crónicas 36, 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, aquí ya pasaron los 70 años, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Miren, hermano, ya pasaron los 70 años. Aquí ya murió Jeremías, ya murió Ezequiel, ya murió toda la generación. El único que no ha muerto es Daniel. El Señor le dio vida, 90 años de vida aproximadamente, para que viera el cumplimiento perfecto de su profecía. Que Daniel pasó desde que se levantaron los babilonios hasta que decayeron los babilonios y se levantaron los persas. Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, mira el decreto de Ciro, verso 23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mira, hermano, qué reconocimiento. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y los dejó ir de nuevo a todos los que estaban en Babilonia, a su tierra en Jerusalén. Ahora, hermano, ¿quieres saber la historia de la rebeldía de este pueblo? ¿Quieres saber? ¿Usted cree que regresaron todos bien contentos de la cárcel? ¿Sabe qué pasó? La mayoría no querían regresar. Ya se habían acostumbrado al río de Chalate. Es que allá en Babilonia había oro, plata, piedras preciosas, telas de los persas. Inventaron el cheque, la letra de cambio, el banco. Los judíos fueron absorbidos por el dinero y no querían regresar. Y los pocos que regresaron, porque sí regresaron algunos, fue casi a la fuerza. Y cuando regresaron, empezaron a construir y a reconstruir. Adivine qué, la casa de Jehová mandó Ciro a reconstruyan la casa de Jehová de los cielos, por favor. Adivine qué empezaron a reconstruir: sus propias casas, sus palacios. Fueron a echar a los pobres de la tierra que por 70 años les estuvieron cultivando y mantuvieron la tierra bonita. Los fueron a echar a ser esclavos. En lugar de agradecerles, los volvieron esclavos. Y construyeron sus palacios bien bonitos. Recuerde la historia de Nehemías y de cómo él sufrió cuando recibió las noticias de lo que pasaba en aquella tierra. Hermano, el pueblo no aprende, sigue siendo rebelde. Yo le pregunté al inicio, ¿cuántas advertencias debe dar el Señor para que cambiemos? El hermano Juan me dijo, ninguna debería de dar el Señor, pero sí las da. ¿Sabe por qué? Porque somos tercos.
y el Señor sigue mandando a sus profetas y sigue dándonos su palabra, y la verdad, no cambiamos. Pero cuando vemos cuál fue la recompensa después de tanto sufrimiento, de la recompensa de Jeremías, ¿cuál fue, hermano, la recompensa? Libertad. En Juan el Señor nos va a decir, o nos va a dar esta promesa: la verdad, la palabra, esa os hará verdaderamente libres. Gracias le damos, Señor, por esta palabra recibida. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.